Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Código Tributario, el libro cuarto del Código Tributario, el cual está referido a las infracciones y sanciones administrativas. Este es el esquema general de las infracciones tributarias. Debemos, en principio, conocer de dónde nacen esas obligaciones tributarias, cómo nacen, para saber que su incumplimiento genera infracciones y, como consecuencia, sanciones. La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar las infracciones y sancionar por esas infracciones. En virtud de esa facultad, la Administración Tributaria puede eximir la sanción, rebajar la sanción o no rebajarla en algunos casos, ¿no? Y para eso está el que ahora vamos a conocer, es el régimen de gradualidad. Con esta posibilidad de eximir sanciones y de rebajar sanciones, la Administración Tributaria aplica su discrecionalidad. En consecuencia, una vez determinada la infracción, sancionada, el contribuyente, pagando la sanción, compensándola, rebajada o no rebajada, puede llegar a extinguir esa sanción. Para poder tener claro cómo se determinan las infracciones, debemos conocer cómo nacen las obligaciones tributarias. Ese concepto ya lo hemos visto en el libro 1. En el artículo 1 del Código Tributario establece el concepto de la obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, acreedor Estado, deudor tributario, contribuyente responsable, establecido por ley y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, la cual puede ser exigible coactivamente. Este es el concepto que tiene el Código Tributario de la obligación tributaria. Teniendo claro cuál es ese concepto, nosotros podemos deducir que el incumplimiento de esas obligaciones tributarias generan en estricto la determinación de una infracción y la aplicación de una sanción como consecuencia de esa infracción. Las obligaciones tributarias pueden ser sustanciales o formales. Las sustanciales están referidas a todo lo relacionado al pago de tributos. La obligación tributaria sustancial es, por ejemplo, pagar el impuesto que corresponde a la obligación. Y la obligación tributaria formal está referida a cumplimiento de todos los mecanismos, medios, plazos y formas, adicionalmente condiciones de control implementadas por el Estado a fin de garantizar la obligación sustancial. Esto quiere decir que, por ejemplo, obliga al contribuyente a presentar una declaración jurada para determinar su obligación tributaria. Y esta declaración tiene que presentarla dentro de un plazo establecido. El incumplimiento de ese plazo genera una infracción tributaria y esas son obligaciones formales. Presentarlas dentro del plazo, mediante una declaración jurada, llevar los libros contables, todas esas son obligaciones formales. ¿Y cuáles son las prestaciones que consideramos como prestaciones tributarias para efectos de determinar cuáles son obligaciones formales y obligaciones sustanciales? Podemos dividir las prestaciones como prestaciones de dar, las relacionadas a los pagos de tributos, retenciones, percepciones, el pago de las multas, de los gastos y costas, que como está referido al pago de obligaciones, son consideradas obligaciones sustanciales. Y también tenemos las prestaciones de hacer, de no hacer, de tolerar, que también son consideradas obligaciones formales. Por ejemplo, en las obligaciones de hacer están la entrega de los comprobantes de pago, la presentación de las declaraciones juradas, llevar los libros y registros contables. Son obligaciones que el contribuyente tiene que cumplir para efectos de generar sus obligaciones tributarias. La prestación de no hacer, por ejemplo, no registrar operaciones en moneda e idioma extranjero. Los contribuyentes autorizados solo pueden hacerlo. Los que no están autorizados no deben registrar sus operaciones en moneda extranjera. También es una obligación formal. De tolerar, permitir las inspecciones, acceder a las fiscalizaciones, también son consideradas obligaciones formales porque no tienen o no están relacionadas al pago de tributos. En estricto lo que tenemos que tener claro que las obligaciones sustanciales están referidas a los pagos de las obligaciones y las obligaciones formales están referidas a esas obligaciones que tiene el contribuyente de hacer, de no hacer o de tolerar, vinculadas al tema de presentación de declaraciones, entrega de comprobantes de pago, presentación de libros, exhibición de libros en la fiscalización,
todo lo que tenga que estar relacionado con la forma de hacer o de generar esas obligaciones tributarias. El artículo 82 del Código Tributario señala que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar las infracciones tributarias. El artículo 166 establece que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional para determinar y sancionar administrativamente esas infracciones tributarias. La facultad discrecional permite que la Administración pueda aplicar gradualmente las sanciones en la forma y condiciones que establezca la resolución de superintendencia. En este caso, hoy tenemos la resolución de superintendencia 063-2007, que es la que determina cuál es el régimen de gradualidad para todas las infracciones que están contenidas en ellas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero justamente la Administración tiene esa facultad de poder disminuir las infracciones de acuerdo a ciertos parámetros que establece la misma resolución o criterios objetivos que puedan establecer tramos menores al monto de la sanción establecida en el Código Tributario. Y toda esa facultad discrecional es aplicable para las infracciones establecidas en el libro cuarto del Código Tributario, las normas que regulan el ESPO y también las infracciones aduaneras. ¿Y cuál es el concepto de infracción? Las infracciones son toda acción o omisión que importen la violación de las normas tributarias. Se determinan en forma objetiva porque solo basta que el contribuyente o usuario realice la conducta establecida en el artículo para que ya se considere en la infracción establecida en el artículo correspondiente a la determinación de la infracción. Entonces, en definitiva, basta que se verifique si esa conducta realizada por el deudor calza dentro de la descripción de una conducta tipificada como infracción para que se determine la comisión de la infracción. Ahora, la Administración Tributaria en sus verificaciones puede establecer esa comisión de la infracción, determinar la infracción y de acuerdo a lo que señala el Código Tributario, lo que ese profesional compruebe sobre lo que ese agente fiscalizador compruebe en esa fiscalización, se presume su veracidad por completo, es prueba plena de la comisión de la infracción. ¿Cuáles son los elementos de la infracción? Tenemos tres elementos, el elemento sustancial, el formal y el objetivo. El sustancial es que la infracción se comete ante el incumplimiento de una obligación legalmente establecida a través de una acción u omisión. Ya indicamos que hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿no? Y ante esos hechos, ante ese incumplimiento, ese es el elemento sustancial que determina la infracción. Cuando la persona, contribuyente o usuario ha cometido un acto que esté determinado en una norma como antijurídico, ¿no? Si lo cometió, entonces se determina la infracción. Ese es el elemento sustancial de la infracción. Si no existe ese acto, no hay infracción. El elemento formal es que esta infracción tributaria debe encontrarse expresamente tipificada en una norma legal, en una ley. La conducta debe estar definida en la ley. Si esa conducta, si esa acción que se cometió no está señalada en una norma legal, entonces tampoco hay infracción. No está el elemento formal. La formalidad es la norma. Si la norma señala que esa conducta es infractora y el contribuyente comete esa conducta, actúa en esa conducta, entonces se cumple con la tipicidad, el elemento formal de esta infracción. Y el elemento objetivo es que no se necesita acreditar dolo o culpa, no se necesita acreditar ninguna intención del contribuyente de que quiso cometer esa infracción. Basta el incumplir con la obligación tributaria y la responsabilidad únicamente es por haber incumplido ese hecho.
Si tenemos esos tres elementos dentro de la conducta que está establecida, o que el contribuyente ha cometido, mejor dicho, entonces se configura la infracción. Se hizo la conducta, existe una norma legal y se cometió específicamente sin establecer dolo o culpa, entonces se cometió la infracción. ¿Y hay excepciones a la objetividad? Sí, pues no, o sea, se puede haber cometido la conducta, pero pueden haber hechos que hagan que no se sancione esa infracción. Por ejemplo, en el caso fortuito, fuerza mayor. El caso fortuito está constituido por eventos consistentes en fenómenos naturales, por ejemplo, un terremoto, un incendio, lo que fuera que pueda haber sucedido para la no presentación de una declaración jurada, por ejemplo. No se presente la declaración jurada dentro de los plazos establecidos, puede ser eximido de la aplicación de la sanción, si se prueba que ha habido ese caso fortuito, fuerza mayor. Por la misma facultad discrecional de la Administración Tributaria para determinar las infracciones administrativas. Si la Administración Tributaria establece que para ciertos casos, como los que ya han sido regulados últimamente en ciertas resoluciones de superintendencia publicadas hace poco, si la Administración señala que por su facultad discrecional no va a aplicar esas infracciones administrativas, también hay excepción a la objetividad. Puede haber un contribuyente incurrido en infracción, pero el hecho de calzar en esas líneas, en esos criterios que tiene la Administración para eximir de la infracción, de la sanción, puede tranquilamente dejarse de aplicar la sanción. Y cuando hay hechos imputables a la Administración Tributaria para efectos de que el contribuyente no pueda cumplir con la presentación de o con el cumplimiento de la obligación requerida, también es una excepción en la objetividad. Quiere decir que si aun cuando el contribuyente cometa la infracción, no se aplica la sanción. Por ejemplo, este hecho contenido en la Directiva 7 del año 2000 está referido a la presentación de libros contables exigidos por la Administración Tributaria, pero a su vez han sido incautados por la misma Administración Tributaria, ¿no? Si la Administración Tributaria incautó los libros y después, mediante otro requerimiento, pide información contenida en ellos, el contribuyente no va a poder presentar esa información. Entonces, es un hecho imputable a la Administración Tributaria el que el contribuyente no pueda realizar esa obligación exigida por la misma Administración Tributaria. Esas son 3 de las excepciones a la objetividad. Ahora pasamos a ver lo que es sanción tributaria. ¿Cuál es el concepto de sanción tributaria? La sanción tributaria es una pena administrativa que se impone al responsable de la comisión de una infracción administrativa. Para que se entienda claramente tipificada en la norma una infracción, necesariamente tiene que señalarse cuál es la sanción para esa infracción. Si no se señala cuál es la sanción para esa infracción, se considera que no está correctamente tipificada. Cada infracción tiene que tener en paralelo una sanción. ¿Cuáles son los tipos de sanciones tributarias? Las que se aplican en materia administrativa son sanciones patrimoniales y limitativas de derechos. ¿De qué se tratan ellas? Lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Las sanciones patrimoniales están referidas a pagos. Y aquí tenemos a la multa y al comiso de bienes. El comiso de bienes también es una sanción patrimonial porque conlleva que haya un pago por la cantidad de bienes que se han comisado. Y también hay la posibilidad de que haya una multa sustitutoria. Y las limitativas de derecho son las de internamiento temporal de vehículos, la de cierre temporal y la de suspensión de licencia. Estas 3 sanciones se consideran limitativas de derechos. ¿Cuáles son las características de la sanción tributaria? Las sanciones tributarias son consideradas de naturaleza personal. No pueden ser transmisibles a los herederos ni a los legatarios. Eso estamos hablando en el caso de que sea una persona natural la que ha cometido la infracción.
Si hablamos de una empresa, la empresa desde que se inicia hasta que termina su extinción, se mantiene la cobranza de la resolución del multa. En el caso de las personas naturales se considera de manera personal y es de naturaleza personal porque no se van a poder transmitir esas deudas a los herederos. Las deudas referidas a infracciones nunca se transmiten a los herederos. Si la persona fallece, las multas se extinguen con el fallecimiento. Otra de las características es que hay retroactividad de las normas sancionatorias. Todas las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones no extinguen ni reducen las que se encuentren en trámite o ejecución. Eso quiere decir que si la obligación del contribuyente estaba establecida en una norma ayer, que tenía que realizarla, y no la hace, incurre en infracción. Y la Administración Tributaria determina la infracción y la sanción. Si a la semana siguiente eliminan esa obligación tributaria y ya no se incurriría en infracción por no realizar esa actuación, o sea, se elimina la infracción del Código Tributario, por ejemplo, no quiere decir que también se va a eliminar esta infracción del día anterior o de la semana anterior. Para nada, porque esta ya se encuentra en trámite de ejecución. No se extingue ni se reduce esta anterior que ha sido determinada correctamente, porque en la fecha que se determinó estaba vigente la norma sancionatoria. A eso que se llama irretroactividad las normas sancionatorias. ¿Cómo se extinguen las sanciones tributarias? Se extinguen por los mismos medios de cualquier obligación tributaria, por pago, por compensación, condonación, consolidación, por la resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa, que son los mismos medios por los cuales, mediante los cuales uno cancela sus obligaciones tributarias referidas a tributos. Los mismos medios se utilizan para las multas o para las sanciones. ¿Cómo se actualizan las multas? El interés aplicable está contenido en el artículo 33 del Código Tributario. Se aplica el interés diario, que para el interés mensual es 1.2%, y de ahí se deduce el interés diario. El mismo interés, el mismo monto del interés diario que para las obligaciones tributarias. ¿Y cuál es la oportunidad de la aplicación para la actualización de las multas? Se aplica el interés desde la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla desde la fecha en que la Administración detectó la infracción. Desde el mismo día de comisión, no desde el día siguiente. Desde el día mismo de comisión de la infracción o de detección de la infracción se aplica el interés diario hasta la fecha de pago. En el caso de las obligaciones tributarias comunes, GBE, renta, obligaciones de pago específico, no de multas ni de sanciones, no de sanciones específicamente. En el caso de esas obligaciones tributarias es desde el día siguiente. En el caso de las multas es desde la misma fecha en que se cometió la infracción hasta la fecha de pago. El Código Tributario establece en su artículo 171 que la Administración Tributaria ejerce su facultad de aplicar sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones y otros principios aplicables comunes a todo lo que es la tributación. Ya conocemos el principio de legalidad, ¿no? Toda infracción tributaria debe estar contenida en una ley. Necesariamente debe estar contenida en una ley. Y el principio de tipicidad está relacionado a que cada infracción tributaria debe tener detallada cuál es la sanción aplicable ante la infracción tributaria. Infracción y sanción. Si se cumplen esas dos posiciones en la norma, entonces se está cumpliendo el principio de tipicidad. El principio non bis in idem prohíbe aplicar dos o más sanciones por el mismo hecho, 2 veces por el mismo hecho. No puedes sancionar 2 veces a la persona por una misma infracción. El principio de
proporcionalidad está directamente relacionado a que la infracción no debe resultar más beneficiosa que el cumplimiento de la obligación tributaria. El castigo debe ser adecuado, además, a la gravedad del hecho. Esa es la idea de la proporcionalidad. Debe ser proporcional a la infracción. Esa sanción no puede ser muy alta si los ingresos del contribuyente no son altos. Debe estar de alguna forma señalado en forma proporcional. Una manera de aplicar la proporcionalidad ha sido el hecho de dividir en 3 tablas las infracciones tributarias para los que están en el régimen general del impuesto a la renta, para los que están en el nuevo régimen único simplificado y para los que están en las otras rentas diferentes a la tercera categoría y que no están contenidos en la primera tabla. De alguna forma, eso también significa que la Administración Tributaria ha considerado la proporcionalidad en la aplicación de sanciones. El principio de no concurrencia de infracciones es que en la determinación de una infracción no se consideren por el mismo hecho 2 tipos de infracciones, 2 infracciones diferentes. No tiene relación con el non bis in idem, pero puede confundirse el hecho. Y en este caso, en no concurrencia de infracciones, no se está confundiendo. Son 2 hechos, 2 situaciones diferentes. En la no concurrencia de infracciones es que no hayan 2 infracciones diferentes por el mismo hecho, por la misma actuación, por la misma conducta del contribuyente. A eso se refiere el principio de no concurrencia de infracciones. Y otros principios aplicables son, por ejemplo, el del debido proceso, ¿no? Que para efectos de poder establecer una infracción por una conducta del contribuyente puede determinarse dentro de una fiscalización o dentro de la determinación de infracciones por las propias declaraciones del contribuyente. Ese debido proceso, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene que aplicarse en función a las actuaciones propias de la Administración Tributaria. ¿Y cuáles son los tipos de infracción que contiene nuestro Código Tributario? Tenemos las infracciones detalladas en los artículos 173 a 178 del Código Tributario. Las relacionadas a la inscripción, actualización y acreditación de la inscripción están contenidas en el artículo 173. Las infracciones por emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago u otros documentos están en el artículo 174. Las infracciones relacionadas a llevar libros y o registros o contar con informes u otros documentos están contenidas en el artículo 175. El 176 contiene todas las infracciones relacionadas a la presentación de declaraciones y comunicaciones. El 177 a todas las infracciones vinculadas al hecho de permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma. Y el artículo 178 a las otras obligaciones tributarias vinculadas más a las declaraciones de tributos, que el contribuyente no pague las retenciones, las percepciones, y ya lo vamos a ver más adelante. Estas son las tablas. La tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3 contienen todas las infracciones contenidas en los artículos 173 a 178, diferenciadas por a quienes se les aplica las sanciones contenidas en cada una de las tablas. La tabla 1 contiene las infracciones y sanciones para las personas y entidades generadoras de rentas de tercera categoría. La tabla 2 contiene las infracciones y sanciones de las personas naturales que perciban rentas de cuarta categoría, personas acogidas al régimen especial de renta y otras personas y entidades no incluidas en las tablas 1 y 3 en lo que les sea aplicable. Y la tabla 3 contiene las infracciones y sanciones de las personas y entidades que se encuentren en el nuevo RUS. La diferencia entre cada una de estas tablas es el monto de las sanciones. El detalle de las infracciones está contenido en el propio Código Tributario, como ya les indiqué en los artículos 173 a 178. Y ese mismo detalle de infracción está en cada una de las tablas
y las diferencias se establecen en las sanciones aplicables a cada una de esas infracciones. La multa es una sanción pecuniaria que se determina en función a los siguientes parámetros. A la UIT, que es la unidad impositiva tributaria. Algunas de las sanciones están establecidas, por ejemplo, en el caso del artículo 176, numeral 1, en la tabla 1 la infracción es una UIT. Los ingresos netos, total de ventas, y o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables, o ingresos netos o rentas netas comprendidas en el ejercicio gravable, también es la base mediante la cual se calcula la sanción de multa. Los ingresos del RUS, ahí 4 veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos brutos mensuales del nuevo RUS, eso está en la tabla 3. El monto del tributo omitido, no retenido, no percibido, no pagado, monto aumentado indebidamente, y directamente relacionado al artículo 178, este parámetro. El monto no entregado, el valor de los bienes materia de comiso, el importe de los ingresos netos mensuales, todos estos detalles están contenidos en cada una de las tablas como base para la sanción de cada infracción.